Ya, vamos a comenzar con esta conferencia sobre investigación médica en una particularidad que es esencial: cómo realizamos una búsqueda bibliográfica. A esta parte se llama solamente la pesquisa bibliográfica, pero lo vamos a dejar con el nombre de búsqueda bibliográfica dirigida. Es decir, si queremos hacer una búsqueda de un tema, tenemos que dirigirnos a las bases de datos. Hoy en día ya la mayoría de bases de datos son en forma electrónica. Sin embargo, una de las preguntas que siempre se hace es ¿cómo hacemos esa búsqueda? Hay montones de libros sobre qué buscar, cómo hacer, cuál es el diseño, etcétera. Pero el entrar a la base de datos, buscarla, seleccionar, es todo un tema que es básico para la investigación. A diferencia de la investigación en ciencias sociales, educación, historia, en que uno agarra los documentos y simplemente busca, en el caso de la medicina se requiere ir a bases de datos recientes porque los datos son muy cambiantes. La primera parte de la revisión es ver qué antecedentes investigativos tenemos, es decir, si el tema se ha revisado antes, con qué profundidad. Usualmente se dice que hay que hacer investigación, pero hay que hacer implica saber dónde buscar, saber quién buscó ese tema anteriormente, saber cómo se trató el tema, qué enfoque se le dio. Todo ello nos tiene que llevar a hacer una pesquisa de los datos. Las preguntas que hacemos frecuentemente son estas. Primero, ¿dónde busco información sobre un determinado tema? Generalmente esto tiene que hacerse en fuentes bibliográficas. El 99% de fuentes bibliográficas están en inglés y esa barrera idiomática tiene que resolverse de alguna manera. Una vez que consigo referencias que pueden ser miles, viene la segunda pregunta: ¿cómo la ordeno? ¿Cuál es más importante? ¿No? La tercera pregunta: de estos 50 o 100 referentes que busco para un tema, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el más relevante? La cuarta pregunta: una vez que obtengo la información, todo ello no es útil para el trabajo, solo una parte. Entonces, ¿cómo la voy a usar para mi trabajo? Tengo que decidir qué tipo de trabajo voy a hacer. Si estoy haciendo un ensayo, entonces tengo que hacer un tipo de enfoque. ¿Cuál es el enfoque para el ensayo? El ensayo es una revisión sobre un tema en la cual yo doy una opinión. Puedo hacer un trabajo sobre tuberculosis multidrogo resistente, por ejemplo, revisar toda la literatura y luego decir cuál es mi opinión de por qué el Perú es el segundo país más tuberculizado del mundo. Es un ensayo. La monografía, en cambio, se refiere solamente a hacer una revisión del tema. Yo reviso tuberculosis MDR, digo es así, tal es su epidemiología, etcétera, pero no doy opinión. Y la tercera, que es lo que más se trata de hacer, es el artículo de investigación, o también llamado el paper, en el cual tomo un tema y ese tema yo lo estudio en una población. Estudio sus variables. Si voy a estudiar tuberculosis MDR, yo estudiaré cómo afecta al Perú, a qué tipo de población, cuáles son los factores desencadenantes, qué consecuencias tiene, cuál es la política de salud frente a este tema, etcétera. Enfoco y analizo las variables. Si en un trabajo yo no escojo adecuadamente las variables, entonces no estoy tampoco haciendo una investigación dirigida. Las características de los trabajos de investigación actuales, hablando de tesis y monografías, tienen una serie de fallas. Nosotros hemos hecho, a lo largo de varios años, anotado las fallas que más frecuentemente encontramos en trabajos de tesis en la Facultad de Medicina o en monografías. La primera es la falta de definiciones. Si yo toco un tema, tuberculosis MDR, debo saber qué significa MDR y para ello tengo que recurrir a libros que tengan un prestigio en el tema médico.
usamos muy poco el diccionario. Debemos ir al diccionario médico, Dorland es el mejor, para ver qué significa la tuberculosis, qué es la MDR, el libro de Harrison, que es la Biblia de la Medicina, para saber cómo se define esto, los manuales de la OMS, etcétera. Puede haber 3, 4 definiciones, pero tenemos que escoger la más adecuada. Si hablo de tabaquismo, entonces tendré que ver qué es tabaquismo, a quién considero como un fumador y a quién no. Si voy a hablar de esquizofrenia, tengo que saber cuál es el tema de esquizofrenia, cómo defino un esquizofrénico, etcétera. Si no tengo una buena definición, tampoco tendré buenas variables y no podré llegar a claras conclusiones. El segundo tema es que se hacen enfoques inadecuados. Un tema sobre enfermedad infecciosa y sin embargo no se estudia la ecología microbiana. Un tema sobre el estudio de enfermedades de transmisión sexual y no se estudia la política de salud frente a este tema. Un tema en el cual el autor se refiere a higiene de manos en un ambiente de inmunodeprimidos y sin embargo no hace una clasificación de las bacterias saprofitas. Entonces, si no enfocamos adecuadamente, la conclusión tampoco es válida. El tercer punto lo pongo con mayúsculas, búsqueda bibliográfica escasa. Mayormente en los últimos años se ve que la mayoría de tesis solo presentan bases en castellano y realmente si yo busco cualquier tema en Google, un tema X, encuentro una base en castellano. En cambio, si el mismo tema lo pongo en inglés, encuentro 10.000. Significa esto que entre que el artículo se publique en inglés y va al castellano, pasan 4, 5, 8 años. Por lo tanto, para hacer una búsqueda exhaustiva, debe revisarse bases en castellano y básicamente en inglés. El segundo tema es que los alumnos se han acostumbrado a solo usar la internet, el famoso copiar y pegar. No se puede en forma internacional copiar más de 10 líneas, más de ello se considera plagio, es un delito. Y vemos últimamente que los alumnos son incapaces de hacer un análisis. Esto tiene que, cuando uno hace un trabajo de investigación, tiene que hacer un análisis de mucha bibliografía y no simplemente copiar y pegar. Y el tercero, que se copian párrafos enteros ad pedem literae, o sea, al pie de la letra. Ni siquiera le hacen una corrección ni nada de ello, ¿no? El cuarto punto, que es grave, los errores de ortografía. Muchas veces comete un error, la computadora lo corrige, entre comillas, y lo dejan así. Pero muchas veces la computadora comete errores. Y el quinto tema es realmente importante. No se observan las reglas de Vancouver. En la segunda conferencia de esta serie vamos a tratar sobre la publicación biomédica y las reglas de Vancouver. En corto, hasta el año 89 cada uno publicaba como quería. A partir del año 89 en Vancouver se reunieron los editores de revistas médicas y dieron el estándar. Toda publicación científica, no digo solo médica, científica, debe seguir el esquema de Vancouver. Introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Sin embargo, muy pocos catedráticos conocen este tema. Felizmente, cada día más universidades exigen las reglas de Vancouver, pero esto tenemos que saberlo como el ABC. Todo artículo que se publica en ciencia sigue el esquema de Vancouver. Hay algunos que siguen otro esquema, que es el de la APA, la Asociación Psicológica Americana, pero predomina el esquema de Vancouver. Las tesis de la universidad deberían hacerse siguiendo el esquema de Vancouver. Como les digo, será motivo de la siguiente conferencia. En sexto lugar, cuando se hace trabajo, notamos que ponen unos objetivos y llegan a otras conclusiones. Entonces, ese trabajo de investigación no tiene pues valor. Yo tengo que hacer un objetivo y por cada objetivo encontrar 2 o 3 conclusiones. Si no, simplemente estoy tirando al aire datos y obteniendo datos que no tienen ninguna relación
con el trabajo. En séptimo lugar, el resumen está mal elaborado. El resumen debe ser por sí mismo una explicación de todo el artículo. Si no contiene las cifras del artículo, si no contiene todo el artículo en sí en 250 palabras, que es lo que dice Vancouver, está mal. Y si ese resumen está mal, nadie lo va a leer. En octavo lugar, es un tema que lo hemos tocado muchas veces, los resúmenes están pésimamente traducidos. Puedo citarles dos ejemplos. Alguien presentó una tesis sobre el Espíritu Santo en un programa de teología y habiendo ya acabado y presentado la tesis, le pone donde decía Espíritu Santo en inglés, que se dice Holy Spirit, lo había hecho traducir con la computadora y había puesto el santo alcohol, porque Holy es santo y Spirit también significa alcohol. Este tipo de errores obviamente denotan pues por parte del que hace el trabajo un total descuido. Si el resumen no está bien traducido, no lo van a leer en ningún sitio y por lo tanto el trabajo sigue siendo local. En noveno lugar, no hay palabras clave, debe haber de 10 a 15 palabras, de acuerdo a los criterios de Vancouver, pero generalmente hacen el abstract y ponen palabras clave diferentes. Entonces jamás se va a poder encontrar ese artículo porque la computadora busca el artículo de acuerdo a la palabra clave. El décimo punto es importante. No se hacen adecuadas pruebas estadísticas, hay muchos trabajos en los cuales simplemente llegan a porcentajes, eso no tiene ningún valor científico. En otros casos ponen pruebas muy elaboradas, sofisticadas, cuando en realidad solo se requiere un chi cuadrado o una T de student. No, entonces este es un tema importante. Mientras mejor sea la prueba estadística, el trabajo tendrá mayor valor. Y el número 11 también es importante, presentan muchas veces tablas engorrosas, tablas atiborradas, con muchas cifras, y marean al lector. Entonces, la idea es aclarar, cuando uno tiene una tabla, debe enfatizar qué es lo más importante de esa tabla, y referirse de toda la tabla solo a lo que es significativo. El resto no tiene mayor importancia. Estos 11 puntos los hemos tomado a partir de los errores que más frecuentemente encontramos en las tesis.